Como ya es de conocimiento público, sabemos que a segunda vuelta pasaron Noboa y González, con un estrechísimo margen. Con corte al mediodía del 10 de febrero, Daniel Noboa obtuvo 44,29% y Luisa González apenas el 43,85%, lo que esto da cuenta de un empate técnico. Ambos pasan a segunda vuelta en las elecciones siguientes. Noboa y González, de los respectivos movimientos Alianza Democrática Nacional ADN y Revolución Ciudadana, se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones próximas. Noboa alcanzó el 44,29% de los votos, mientras que González obtuvo apenas el 43,85%. Noboa pasaría en primer lugar y Luisa en segundo. A la segunda vuelta, ambos aspiran a llegar a Carondelet y gobernar hasta el 2029. A ninguno de estos les alcanzó para ganar en primera vuelta y quien ocupará la presidencia se discutirá, decidirá en el balotaje del próximo 13 de abril del 2025. Hasta el mediodía del 10 de febrero que fuimos a votar, con el 92,39% de las actas válidas escrutadas, según el CNE, Novoa acumula el 44,29% de los votos y obtendría entonces la victoria en 14 de las 24 provincias del país, además de en Europa, Oceanía, Asia, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y África. Mientras que Luisa González, en cambio, obtuvo el 43,85% de los votos y ella ganaría en 10 provincias de las 24. Y estos no sería la primera vez que ambos se enfrentan en la segunda vuelta de un balotaje. Ocurrió en el 2023 en las elecciones anticipadas, donde también pasaron a discutirse. Novoa ganó con el 52,29% de los votos. Su silencio de Novoa del movimiento ADN recibiría los resultados en el Hotel de Park, en la República de El Salvador, en el norte de Quito. Militantes y medios de comunicación llegaron hasta allí desde las 5:30 de la tarde y esperaron por más de 5 horas al presidente candidato, pero este nunca llegó. En redes sociales, el movimiento ADN hasta las 11:30 de la noche tampoco publicó nada sobre los resultados electorales. A las 8:30 de la mañana siguiente, Novoa publicó un comunicado en sus redes sociales, agradeciendo al país y a sus seguidores por su apoyo en las urnas. El comunicado fue reposteado por ADN y otros candidatos más del movimiento. En el corto comunicado que manifestó, Novoa decía que ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país y que el 9 de febrero en las urnas ganaríamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, que era consolidar una asamblea distinta. Manifestó así. Al mediodía del 10 de febrero, con cerca del 90% de los votos escrutados por asambleístas nacionales, ADN acumula el 43,51% frente al 41,14% de Luisa González. Daniel Novoa votó cerca de las 7:30 de la mañana en Olón, un pequeño balneario en la provincia de Santa Elena, la provincia costera donde él empezó su carrera política. Estuvo acompañado de su familia y autoridades del gobierno. Una de ellas, Cynthia Gelibert, quien fue encargada de la presidencia, polémicamente en 4 ocasiones mientras hacía su campaña electoral, algo que la Corte declaró esto como inconstitucional. Novoa no dio declaraciones al respecto, solamente mostró la papeleta con su voto y salió del lugar. Luego acompañó a votar a su mamá, Anabela Asín de Novoa, que es candidata a la Asamblea Nacional, y a su esposa, Lavinia Balbonesi, luego se trasladó a Quito para recibir los resultados. Por su parte, Luisa González da un discurso triunfal. La candidata a la presidencia por RC5, Luisa González, recibió los resultados en la casa de campaña de la Revolución Ciudadana, en las calles Carrión y Juan Leumera, en Quito. Estuvo acompañada de varios de sus coidearios, entre ellos estuvo Diego Borja.
candidato a la vicepresidencia, y Raúl Chávez, candidato a la Asamblea Nacional y presidente del partido Renovación Total Reto, el movimiento con el que se alió Revolución Ciudadana para la campaña. González habló pasadas las 10:30 de la noche, el día 9 de febrero del 2025, por un minuto, por 10 minutos, en dos eufóricos discursos. Dijo que su campaña había decidido esperar a que el CNE saque la información oficial para luego festejar con la gente la victoria. Dijo además: hemos roto la votación histórica de la Revolución Ciudadana de los últimos 10 años, y afirma además que representan la esperanza y el cambio de la violencia por la paz. El ambiente en la sede correísta de ella era de júbilo y celebración. Sus simpatizantes llevaron flores para recibirla. González llamó mentiroso a Daniel Noboa, lo acusó de no dar la cara ni a su propia gente, y acusó a la presidencia del CNE, Diana Tamaint, de ser la jefa de campaña, la suya, de Noboa. Al final de una de sus intervenciones, González dijo que invita a la unidad a aquellos que queremos construir una agenda conjunta. Luego de esto respondió a preguntas de los periodistas hasta cerca de las 11 de la noche, y salió a exteriores de la sede de la RC para dirigirse a sus simpatizantes, quienes coreaban Luisa Presidencia y demás. Luisa votó a las 10 de la mañana en Canuto, una de las parroquias más antiguas de Chonle, provincia de Manabí, y dijo que el pueblo ecuatoriano va a vencer y estamos con mucha fe. Luego viajó hasta Quito para recibir los resultados. Noboa, de desconocido político a presidente, dice así, ve en peligro su continuidad. Le tomó apenas 5 años convertirse en una figura central de la política ecuatoriana. Daniel Noboa Asín es el mayor de los 4 hijos de Alvarito Noboa, uno de los candidatos con más postulaciones a la presidencia de la República en la historia política ecuatoriana. Y Anabela Asín estuvo al lado. Noboa es empresario y trabajó desde el 2010 en la empresa familiar Corporación Noboa, donde llegó a ser director naviero y director comercial hasta 2018. El presidente, Daniel Noboa, tiene una licenciatura en ciencias como especialización en administración y conducta organizacional por la New York University. Además, tiene una maestría en administración de empresas por la Northwest University. Según su LinkedIn, también tiene un máster en administración pública por la Universidad de Harvard. Su primera participación en la política fue en el 2021 como asambleísta por Santa Elena, con el apoyo del Movimiento Ecuatoriano Unido, del primo de Lenín Moreno. En la Asamblea Nacional, Noboa fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa. Desde el legislativo disuelto, saltó a la papeleta presidencial. En ellas, en las anticipadas, Noboa ganó en la segunda vuelta y llegó a la presidencia del Ecuador con Verónica Abad. Sí, con quien desde el comienzo de su gobierno mantuvo pugna, una pugna bastante encontrada para deshacerse de su incómoda vicepresidenta. Ni bien empezaba su gestión, la envió como embajadora de la paz en Israel. Desde entonces, la pelea se intensificó más y más. Los enemigos de Noboa cerraron filas alrededor de Abad, y el presidente se escudó en una maraña un poco extraña de decretos y sanciones administrativas contra su binomio para no dejarla encargarle ni por un instante la presidencia de la República. Una disposición clara de la Constitución que Noboa evitaría aplicar. Le ordenó viajar a Turquía, lo que Abad no hizo. El 8 de noviembre del 2024, el Ministerio de Trabajo sancionó a Abad
por 150 días por abandono injustificado del cargo por 3 o más días laborales, lo que esto no debería ser. Noboa alegó además que no estaba obligado a pedir licencia que exige el Código de la Democracia a quienes corren por una reelección. El gobierno dijo además que la Corte Constitucional ha dicho que el mandato tras una muerte cruzada no se cuenta como elección, por lo que Noboa, según su sui generis argumento, no corría para reelección. La disputa se mantuvo entre acusaciones y decretos hasta que finalmente la Corte dilucidó al respecto del asunto y no se puede encargar por derecho, por decreto, la presidencia, aunque su fallo solamente rige para el futuro. Si Noboa cometió una infracción electoral al no encargar la presidencia a Abad con su interpretación al Código de la Democracia, dijo la Corte, no es su competencia, sino más bien del contencioso, del Tribunal Contencioso Electoral. Luisa González, la carta de ella que se siente cerca de Carondelet, dice, Luisa González Alcíbar es una manabita, no sé si manabita o quiteña, nacida en noviembre de 1977, fue la candidata por la Revolución Ciudadana junto a Andrés Arauz en las elecciones anticipadas pasadas y perdió en la segunda vuelta electoral contra Novoa. El 10 de agosto del 2024, Revolución Ciudadana eligió nuevamente a González como la precandidata de este movimiento junto al economista y simpatizante intermitente Diego Borja, quien fue parte del gobierno de Rafael Correa para luego ser un duro crítico. En 2023, González alcanzó el primer lugar en las elecciones anticipadas del 21 de agosto con 33,38% de los votos, cifra oficial del Consejo Nacional Electoral, con 94,44% de las actas válidas escrutadas. En segundo lugar, llegó Novoa con 23,64% de los votos. En la segunda vuelta electoral, Novoa ganó con el 51,83% y González con 48,47%, o sea, seguidito, sin ninguna diferencia. Luisa González es abogada de la Universidad Internacional del Ecuador y tiene un máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y además otro en alta gerencia del IAEN. Este es el Instituto de Estudios Nacionales. Los 3 títulos se están registrados en la página web de la CENESID. Su trayectoria profesional antes de la candidatura presidencial y de la Asamblea también se desarrolló muy de cerca de Rafael Correa, de acuerdo a su página de LinkedIn. Tras graduarse de la universidad en el 2008, inició su carrera en el sector público como lo que es coordinadora de recursos humanos en la Superintendencia de Compañías. De allí pasó al Palacio de Carondelet como coordinadora de la agenda presidencial entre febrero 2010 y septiembre 2011. Dejó la presidencia para irse a España como vicecónsul de Ecuador en Madrid, en donde permaneció hasta septiembre 2014. Un año más tarde, en 2015, regresó al país como secretaria del despacho presidencial primero y después en los últimos meses del gobierno de Rafael Correa como secretaria nacional de la administración pública, o sea, lo que hoy hace Gelibert. Antes de ser elegida por este movimiento en el 2023 para la candidatura al cargo público más reciente, Luisa era como legisladora en la Asamblea Nacional disuelta tras la muerte cruzada. Durante su paso por allí, González tuvo una postura contraria al aborto por violación. Decía que el aborto por violación permitiría revictimizar a la niña al dejar libre a su agresor, a pesar de que la despenalización del aborto por violación nada tenía que ver con este tema. Pues esta última está establecida en el Código Orgánico Integral Penal. También
argumentaba que el aborto no es un derecho, el derecho es la vida, como lo dice el artículo 45 de la Constitución, y que al no tener que requerir el consentimiento de los padres de la víctima para que ésta se practique, un aborto en los casos de menores de edad era desconocer la patria potestad. González también puso reparos en el proyecto de ley de salud, higiene menstrual, que entre varias cosas proponía la distribución gratuita de toallas sanitarias. González se oponía a una distribución gratuita y era contraria a que el proyecto planteara la menstruación digna. Quisiera saber cuándo la menstruación ha sido indigna, dijo en una intervención en el Pleno durante el primer debate del proyecto, y esto a pesar de que durante el debate y las discusiones en la comisión, las legisladoras que impulsaban este proyecto habían explicado las condiciones de muchas mujeres y adolescentes que por situación de pobreza no podían acceder a toallas sanitarias y que al estar en su periodo faltan a clases. González ha sido también una de las más convencidas defensoras de Jorge Glass, ex vicepresidente, sentenciado entre comillas por cohecho dentro del caso Odebrecht, además recientemente por el tema de la reconstrucción de Manabí. Ejemplo de fuerza, lealtad y resistencia, tuiteaba así en sus redes sociales en el 2022 usando el hashtag Jorge Glass es un héroe. Daniel Noboa, presidente, dice que el negocio ilícito del narco mueve en el país 30.000 millones de dólares. Lo dijo en una entrevista con Mauricio Ayora de esa televisión. El presidente Noboa dio una entrevista y dijo que el Ecuador vive en guerra con el narcotráfico, las bandas delictivas. Dijo así, el mandatario mueven hasta 30.000 millones, así con una seguridad como él lo sabe hacer. Este 18 de febrero, el presidente Noboa dio una entrevista en el canal TC donde habló sobre cómo se prepara el gobierno para combatir la inseguridad. Debe haber la actitud de aceptar que estamos en guerra. Las guerras se ganan cuando se ganan batallas. El que logra eliminar al enemigo es el que gana la guerra. La lucha es además económica, pues según Novoa, los grupos narcodelictivos moverían en el país 30.000 millones de dólares. ¿Pero dónde? ¿En el banco? ¿En la banca? ¿En el sistema financiero? Al año, al año entraría un contrabando de sustancias y armas, y esto significa el 24% del PIB, Producto Interno Bruto. Es mucha plata, dijo, es mucho efectivo. Así dijo el presidente. Novoa además dijo que el estado de guerra es claro, sobre todo cuando se asesina a un coronel de la FAE, refiriéndose a Porfirio Cedeño. El presidente agregó que la seguridad también está en manos de jueces. A la gente le molesta, dijo, le cabrea que atrapen a delincuentes y que un juez por ahí corrupto lo suelte o le dé algún arresto domiciliario. Tenemos 700 policías en barrios muy peligrosos dando custodia, y esto no puede haber medidas sustitutivas y arresto domiciliario cuando policías se fajan en las calles peleando por nuestra seguridad.